¿Cómo están, muchachos? Rodrigo, Cristian, bienvenidos. El Constituyente aquí al aire una vez más a través de nuestras plataformas digitales y, por cierto, a través de Canal 2, Radio Chilena y Radio La Base, a quien le agradecemos que nos dé el espacio de llevar este segmento de conversación a todos los sanantoninos. ¿Cómo están, chiquillos? Por acá bien, por la zona rural, sin ningún problema, despejado, ya salió el solcito, todo bien por acá. ¿Y Muy ustedes bien. cómo están? ¿Cómo está la capital regional, don Cristian? Estoy en Viña, pero Está ahí en sí Viña. estamos bien, súper atentos a lo que está pasando en la convención, así que hay que seguir observándolo. Oye, semana accidentada, chiquillo, la partida. El gobierno parece que no está. Me acuerdo clarito de lo que nos dijo Jaime Baza en la segunda entrevista de este programa. Dijo que aquí iba a ser clave la pega del gobierno para apoyar la constituyente. Yo creo que esa parte no la alcanzó a escuchar Piñera esta semana. No, Se hizo un manso No, Tony, para seguramente había un desorden administrativo tremendo en el que significó que los constituyentes no estén, digamos, medianamente dispuestos a que tengan todos sus elementos para poder trabajar de manera tranquila y creo que eso es clave. Creo que una muy mala señal del gobierno nuevamente, casi como una vendetta respecto al proceso que se está llevando a cabo. claro, po, se habla de obstrucción, se habla de boicot, pero yo creo que hay una mala intención, porque no puede existir tanto error al respecto del inicio de este proceso. Y ya todo Chile sabe que esto venía de hace bastante tiempo, entonces yo creo que hay un intencionamiento por medio, así de simple. Yo creo que no es por ser peyorativo, pero esta teleserie que parte, que es el proceso constituyente, hay que seguirlo de principio a fin. Yo creo que en este caso uno de los protagonistas, que es el gobierno, partió re mal. O sea, así como ya se quemó como actor de este proceso. Y yo creo que incluso es bueno que haya ocurrido esto, porque al fin y al cabo así se genera este aislamiento de la convención desde el punto de vista ya más centrado al esfuerzo que tienen que hacer. ¿Cachai? Yo creo que ahí el gobierno lo hizo pésimo. Así que un 1 para el gobierno. Sí, aquí es clave la paz para el proceso. Yo creo que el proceso tiene que aislarse de cierta manera de la contingencia diaria para poder hacer una buena pega. Y creo que la falta de ayuda del gobierno es clave, fue un tropezón gigante. Y segundo, lo que pasó el viernes por la noche con la muerte de un comunero mapuche en el sur, creo que agrava más la situación y va desviando la atención de la constituyente a temas de la contingencia, que es lo que no queremos. Si vamos a este paso, el reglamento va a salir en 9 meses. Así es súper clave en el fondo que el gobierno, y voy a ocupar un chilenismo, se pegue la cachá de que efectivamente tiene que dar las facilidades para que efectivamente este proceso se lleve de la forma más pacífica posible. Oye, cambios de paradigma, el tema hoy día parece de conversación. Ya vamos a entrar a las palabras clave al término del programa de esta semana que terminó, digamos, el proceso constituyente, que partió hoy día con la primera sesión formal. Pero la invitada de hoy tiene 29 años, es egresada de Derecho, forma parte del movimiento por el agua y la tierra, MAT, es de la lista del pueblo y es Camila Sarde, la invitada a quien le damos la bienvenida en esta jornada del Constituyente. Muchas gracias a ti, Manuel, por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes y con las vecinas y los vecinos de San Antonio que nos están mirando. Oye, lo primero que tenemos que hacer es una autocrítica, porque ya lo conversamos la semana pasada, tiene que haber más paridad en este panel. Habemos casi puros varones, así que lo vamos a mejorar y en eso nos comprometemos al aire desde ya. Oye, Camila, lo primero preguntarte cómo ha sido un poco esta primera semana de la convención, harto accidentada, obviamente, por las condiciones que ya sabemos que ha sido compleja desde el gobierno, que no ha cumplido parte de los acuerdos que se comprometieron. Prácticamente sesionaron solo 2 días. Esta semana ya van a estar de manera más digamos, más formal. ¿Qué esperan un poco de lo que se viene o de la instalación propiamente tal? Porque la gente está como ansiosa de ya empezar a discutir cómo hacer la redacción de esta nueva constitución. Sí, mira, primero un mensaje a la gente de que no se pongan ansiosas, porque este es un proceso que va a durar un año. Entonces, también hay una ansiedad, ¿cierto?, de que, por ejemplo, adelantemos nuestras posiciones respecto a ciertos temas, pero todos estos temas se van a ir discutiendo a la medida que también conformemos comisiones de trabajo y podamos hacerlo de manera mucho más minuciosa, ¿cierto? Sabemos que cada uno de los temas que queremos que se consagren a nivel constitucional requieren un debate, requieren una conversación que sea profunda, para que también se vean bien reflejadas las ideas a nivel de esta Carta Magna. Entonces, primero ese llamado para que también no tengamos esa ansiedad, ¿cierto?, de que todos los temas se vean al tiro.
Luego explicar un poco respecto de cuáles van a ser como las etapas. La primera etapa que le corresponde a la Constitución, a la Convención, tiene que ver con el reglamento. Y este reglamento es el que va a establecer el funcionamiento de la Convención. Hay cuestiones que ya están previamente determinadas, ¿cierto? Como lo es el quórum o como el no tocar tratados internacionales, y eso vendría a estar estipulado a través de este título, ¿cierto? 15º, que se adiciona a la Constitución política que existe hoy, que es la dictadura que queremos cambiar, a través de esta ley 21.200 que nace del Acuerdo por la Paz. Ahora bien, una discusión que va a ser importante a nivel reglamentario es también qué tan soberana es la convención, ¿cierto? Ustedes igual han escuchado ese debate, ¿cierto? ¿Hasta dónde llegaría la soberanía? ¿Eso va a hacer que la convención constitucional se convierta en una asamblea constituyente? O más bien, al momento de la soberanía, nos vamos a convertir en una convención constituyente. O sea, son algunos de los temas relevantes que se van a tocar también ahora, pero que creíamos que no podían empezar a verse sin antes resolver la declaratoria, ¿cierto? Respecto de los presos y los presos políticos de la revuelta social y también respecto de la reparación y justicia, ¿cierto? Porque en el fondo teníamos que cerrar este ciclo político de buena manera para poder tener mínimos democráticos que nos permitan tener una conversación de convivencia, ¿cierto? Con la ciudadanía y una mirada en común respecto de cuál es la sociedad que queremos a través de una democracia real. Entonces, entendíamos que había una relación directa entre aquellas personas que están privadas de libertad por estos sucesos, ¿cierto?, de la revuelta social y la creación en sí misma de la convención. Y por esa relación directa, porque sin estas personas no tendríamos la convención, ¿cierto?, si la protesta social, la manifestación social, no estaríamos acá, es que tuvo que verse como primer punto en tabla. Pero bueno, eso en términos como del llamado a la gente. Ahora, mi visión respecto de lo que pasó esta semana es que hubo una obstrucción por parte del gobierno, y eso hay que decirlo de manera clara. O sea, el gobierno tenía un mandato, también a través de este título, ¿cierto? 15º de la ley 21.200, que se adiciona a la Constitución, un mandato de generar las condiciones para la instalación de la convención, ¿cierto? A través de esta Secretaría Ejecutiva. No obstante, hubieron varios problemas, y no solamente durante ya el transcurso de la semana, hubieron problemas previos, ¿cierto? No sé si recuerdan que, por ejemplo, Francisco Encina, que ya fue removido de su cargo, se había opuesto a que pudieran existir las condiciones mínimas para que los pueblos originarios pudieran tener una instalación de acuerdo a sus creencias, a sus cosmovisiones y de acuerdo también a la visión intercultural que queremos también desarrollar durante la convención. O sea, eso ya fue una primera obstrucción que significó que algunas convencionales de pueblos originarios no estuvieran dispuestos tampoco a venir a sesionar. Después, ¿qué ocurre? El mismo día de la convención, cuando nuestras familiares y amigos van a dejarnos a este hito, ¿cierto? En el caso de nosotros, el Movimiento por el Agua y los Territorios fue a apoyar, ¿cierto? A acompañar a quienes fuimos convencionales y fuimos electos a través del espacio. Y no obstante, todas estas personas fueron absolutamente reprimidas. Se hizo un anillo alrededor de la convención, alrededor del ex congreso, después los días siguientes no lo vimos, ¿cierto? Fue un anillo que se hizo para ese momento, y luego cuando hubo intención, ¿cierto?, de mover estas rejas, finalmente el Ejecutivo, sin ninguna determinación que viniera de nuestra parte, decide llevar fuerzas represivas y reprimir entonces a las afueras de la convención. Si estamos hablando de un ambiente pacífico, de una nueva política que queremos generar, no podemos nosotras validar la represión. La represión de la protesta social no debiera ser validada bajo ningún aspecto, ni menos naturalizada. Entonces, desde esa mirada es que nuevamente tuvimos que suspender. Y luego ya viene lo que pasa los días siguientes, ¿cierto? Que finalmente nos damos cuenta que no estaban las condiciones ni técnicas ni sanitarias para poder sesionar, y nos dimos cuenta in situ el día lunes, cuando ciertas personas, en donde yo me incluyo, nos quedamos en salas apartes al hemiciclo, nos dimos cuenta que no había ninguna conexión entre esas salas y el hemiciclo, que el hemiciclo estaba partiendo, nosotros no estábamos escuchando nada, luego nos tuvimos que ir a las tribunas como convencionales de segunda categoría, para además darnos cuenta que los aforos estaban totalmente pasados y no había ningún tipo de distanciamiento físico ni ventilación. Entonces, desde ese punto de vista es que creemos que el Ejecutivo no cumplió con su trabajo y por tanto también fue una vergüenza a nivel nacional, una decepción también para la gente.
y a nivel internacional, ¿no? Recordemos también que los medios internacionales, los otros países están muy atentos también a lo que está pasando en Chile, así que digamos que fue una tercera obstrucción que realmente fue vergonzosa, por decirlo menos. Camila, me hacen dos preguntas al tiro de lo que tú planteas. Uno que tiene que ver con que en lo más político, yo tengo la sensación que el gobierno quiso mostrar los dientes. Primero tenemos claro, yo creo que concordamos todos que no entiende nada de lo que está pasando, y eso quedó demostrado el primer día con esta represión efectivamente a las familias que fueron a acompañar a los constituyentes. Pero yo creo que trata de mostrar los dientes cuando ustedes abordan derechamente el tema de los presos de la revuelta y se niega eso, que ha sido parte de la tónica permanente del gobierno o cada vez que se ha tocado o se ha intentado discutir este tema, y queda demostrado de esa manera con las falencias que enfrentaron ustedes para las primeras sesiones. Creo que esa es la primera pregunta. Si consideras que aquí quisieron hacer un gallito con la convención y mostrarse en el fondo o ponerle límite, decirle, mire, ustedes tienen ciertos límites y no se salgan de esos límites. Y segundo, que yo sé que es un tema polémico y que no quiero que se malentienda, pero en el tema de la determinación que eventualmente se pueda tomar en torno a la eventual liberación de presos de la revuelta, ¿va a haber algún criterio? Porque hay mucha gente que se pregunta, y está la discusión, yo trato de consumir harta noticia y también harto de las redes sociales. La gente preguntaba, por ejemplo, el otro día en una discusión que había en Twitter, decían, bueno, y el tipo, por ejemplo, que iba arrancando con un refrigerador, ¿ese también va a quedar libre, ponte tú, el que estaba en un saqueo porque fue parte de la revuelta? Entonces, ¿cómo se van a dar un poco esos criterios? Te dejo lanzadas esas dos preguntas. Sí, mira, respecto de lo primero, nosotros también vemos ese gallito, lo vimos también al momento del discurso, ¿cierto? Cuando se hace la proclamación y se nos cita al día domingo 4 de julio, cuando Sebastián Piñera lee, ¿cierto?, los artículos de la ley 20.200 y justamente los artículos en donde se dice que nos tenemos que sujetar a tratados internacionales, cuál es nuestro quórum. Entonces, ahí obviamente que también vemos la necesidad del Ejecutivo que en el fondo nos sujetáramos a las reglas. Finalmente eso no está ocurriendo y vemos que además tenemos los 2/3 para que eso tampoco ocurra. Entonces, por supuesto que así como el Ejecutivo intentó un gallito, bueno, de vuelta lo que estamos viendo es una derecha totalmente atrincherada de no más de 33 personas y un amplio espectro de la convención con intención de llegar a acuerdos y lograr las transformaciones que requiere nuestro país. Entonces, eso también en términos políticos creo que es un escenario favorable. Un escenario en donde también obviamente que hay que reconocer que hay distintas fuerzas políticas, los independientes son una fuerza política aparte de la fuerza política de los partidos políticos, pero en el ámbito de los acuerdos y las transformaciones profundas también sabemos cuando tenemos que poner los intereses de la sociedad por sobre nuestras diferencias. Respecto también a cómo el gobierno ha negado la prisión política, creemos que es parte también de su interés de salvaguardarse a sí mismo. O sea, en el fondo, Sebastián Piñera está también en estos momentos arriesgando juicios internacionales ante cortes interamericanas, y eso obviamente que lo pone en una situación muy compleja y tiene que defender, por supuesto, su gestión, tiene que defender su accionar, ¿cierto?, represivo al momento de la revuelta social, y en esa misma tónica también tiene que defenderse más adelante cuando ya le toque ir a las audiencias, ¿cierto?, de estos juicios internacionales que le está, a las cuales está sometido en estos momentos. Entonces, es parte obviamente de su política, no esperábamos algo distinto, pero por supuesto que la convención tiene que también tener posiciones soberanas. Ojo que esto no significa una interferencia directa con respecto a otros poderes, sino más bien lo que hemos hecho es interpelar y explicar que para poder tener un desarrollo de la convención, de la tarea que se nos ha cometido, ¿cierto?, a través de este mandato popular, necesitamos estas garantías mínimas democráticas. O sea, esto no es una intervención a los otros poderes, es un llamado a otros poderes a que nos permitan hacer nuestro trabajo, porque por supuesto que tener a las familias de las presas y los presos políticos de la revuelta a la afuera de la convención todos los días que vamos a sesionar, no digamos que es un ambiente, ¿cierto?, de paz social en el cual podemos estar redactando tranquilamente una constitución. Tenemos que tener esa tranquilidad en la medida que podemos sanear este proceso. Y en ese mismo sentido es que lo que tenemos que hacer es, obviamente, hacer un llamado a que las organizaciones que correspondan, como por ejemplo el INDH, puedan establecer un listado concreto de cuáles serían estas personas en esta condición. También en estos días ha existido una toma, ¿cierto?, del INDH porque justamente
se diría que Mico no está generando el listado completo de las compañeras y los compañeros que se ven en esta situación y que son prácticamente jóvenes, estudiantes, universitarios, incluso también muchos de ellos que tuvieron que estar sometidos a prisiones preventivas por más de un año y que salieron sin ningún tipo de condena. No hay pruebas que sean absolutamente objetivas. En el caso particular del caso de San Antonio, ¿cierto? Que es un caso que nos toca bastante. Tenemos, por ejemplo, al compañero Giordano Santander, que es una persona a la cual se le está acusando de cuasi delito de homicidio frente a un funcionario de la PDI. Y de hecho ya está condenado. Incluso se apeló la sentencia, resolución. se perdió, y por lo mismo ahora solamente quedan las instancias internacionales. Y con respecto a este caso, hay que señalar que la única prueba que se tiene es el relato del funcionario de la PDI. El relato del mismo funcionario que dijo, me trató de matar, pero no hay nada más, ni siquiera constató lesiones este funcionario de la PDI. O sea, no hay ningún hecho concreto con respecto a lo cual podamos sentenciar a esta persona, pero no obstante, esta persona ya lleva 1 año en la cárcel y se le condenó por 7 años, entonces serían por lo menos 6 años más es que se conmuta esta pena. Entonces, son ese tipo de casos los que duelen, los que tienen a estas familias de estas personas privadas de libertad en una situación muy compleja y respecto a lo cual nos queremos hacer cargo. No estamos acá hablando, ¿cierto?, de estas personas que probablemente se robaron un televisor, ¿cierto? Son otros casos de los que estamos hablando acá, que tiene que ver con personas que fueron privadas de libertad por hechos que tienen mucha relación incluso por la Ley de Seguridad del Estado y con respecto a los cuales se les acusa de ciertos apremios con respecto a las policías. Entonces, son casos bien particulares y que tienen a las familias bien acomplejadas y, por supuesto, también a aquellos que han sido privados de libertad y han tenido también que sufrir, que es cierto que se les manden sus papeles y que va a tener también problemas a nivel laboral, son también los principales afectados con respecto a este tema. Sí, yo quisiera solo fijar postura respecto al tema, Camila, porque yo comparto contigo el análisis y creo además que aquí hay que reconocer que tanto los tribunales como el Ministerio Público, lo digo súper responsablemente, yo siento que aquí hubo o quisieron dar una señal de escarmiento que está fuera de todos los límites legales. O sea, aquí hay tipos que se roban autos o que asesinan a una persona y las medidas cautelares o la prisión preventiva aparecen mucho rato después. Y tener hoy día a una persona que ha estado participando de una revuelta popular, que además es un escenario nacional, que aquí no estamos hablando de un caso puntual, estamos hablando de un escenario nacional, tenerla 1 año a la espera de un juicio me parece por lo menos que sobreexcede cualquier tipo de humanidad o cualquier tipo de definición legal en torno a este proceso. Rodrigo, te dejo la palabra para conversar con Camila. Perfecto, muchas gracias, Manuel. ¿Cómo está, Camila? Buen día. Mira, yo te voy a llevar a terreno al tiro en base a las propuestas que tú tienes en tu programa y también algunas presentaciones que hemos revisado por ahí. Y lo que nos gustaría que nos pudieras comentar un poquito más sobre la mirada ecosistémica que tiene tu programa. Y por otro lado, que una segunda pregunta que nos pudieras comentar cuál es la visión que tienen ustedes en este caso del rol que deben cumplir los recursos naturales en la matriz productiva para el desarrollo del país, en este caso, y de los territorios. Bueno, los dos temas están súper ligados porque justamente la mirada ecosistémica lo que viene a plantear es un cambio de paradigma respecto de cómo generamos sociedad, cómo convivimos con la naturaleza. Entonces, desde esa mirada, ¿cierto?, antropocéntrica, que también es muy colonizante, porque no es la mirada de los pueblos ancestrales que habitaban nuestro país o los primeros pueblos, sino que más bien fue una mirada que se impuso, ¿cierto?, a través de esta óptica eurocentrista. Lo que viene a establecer entonces es una jerarquización y todo lo que rodea al ser humano en el fondo solamente sirve en la medida que tiene una utilidad para el ser humano. Y al mismo tiempo esto también tiene una repercusión jurídica, porque a nivel jurídico esto ha establecido, que viene del derecho romano, ¿cierto?, la idea de que solamente el ser humano es persona y todo lo que rodea al ser humano es una cosa. Y al mismo tiempo, ¿eso qué significa? Que solo el ser humano es un sujeto de derecho y todo lo que rodea al ser humano es un objeto de los derechos del ser humano. Y en particular el derecho de la propiedad. Entonces, y esto lo digo desde un punto de vista ético occidental, ¿cierto? Porque también podríamos esto siempre ligarlo también con la ética de las cosmovisiones ancestrales, o sea, desde la cosmovisión ancestral, más allá de un paradigma que le podríamos llamar ecosistémico o le podríamos llamar biocentrista,
para las comunidades ancestrales esto tiene que ver con su mirada espiritual, ¿cierto? Con cómo ellos ven la cosmovisión en el mundo, que también es muy distinto a los análisis que podemos hacer nosotros. Y bueno, la confluencia de todas estas miradas nos obliga a tener que avanzar, a pensar que las otras edades, que no son solamente las humanas, también son sujetas a sus propios derechos. En ese sentido, la naturaleza, por ejemplo, vendría a ser sujeto de sus propios derechos a la justicia restaurativa. Entonces, la restauración de la naturaleza, más que un interés humano, por ejemplo, porque el bosque es lindo y lo quiero ir a mirar, es más bien que el bosque como comunidad tiene también su derecho a la existencia, a permanecer en el tiempo y a que se le restaure por cada uno de los daños que se le han cometido. Entonces, ahí ya, obviamente que es una revolución en términos del paradigma, ¿cierto? Porque siempre nos hemos acostumbrado a que nos creemos dueños del mundo, a que creemos que que la tierra nos pertenece, que el agua nos pertenece, pero esto es una mirada totalmente distinta, es sentir que ni el agua nos pertenece, ni la tierra, ni el aire nos pertenece. Y no me pertenece a mí, Camila, ni a ti, Rodrigo, ni a nadie, ni a Rodrigo, ni a Camila, ¿me entiendes tú? Sino que más bien son elementos que forman parte de la naturaleza y nosotros también somos parte de la naturaleza. Somos un ser vivo más dentro de la naturaleza. Tenemos necesidades como los otros animales también, o como los otros seres vivos. Y por lo mismo también tenemos que saber priorizar por aquellas necesidades que son biológicas y que son mínimas. O sea, poder reconocer, por ejemplo, el derecho humano al agua, es reconocer que nosotros somos 70% agua, es reconocer que sin agua no hay vida, y así como otros seres vivos necesitan agua, el ser humano no puede vivir sin agua. Entonces, en ese sentido, es también cambiar las formas de priorizar, ¿cierto? La sociedad. O sea, más que pensar, por ejemplo, en cómo pagamos ciertos derechos sociales a través de la naturaleza, pensemos, con naturaleza podemos vivir, sin naturaleza no es posible la vida. Entonces, por lo mismo, tenemos que también restaurar la naturaleza, no solamente porque estamos pensando en lo humano, sino que porque estamos poniendo en el centro la vida. O sea, esa es la mirada ecosistémica, más bien la mirada que a nosotros nos gusta llamar más la mirada biocéntrica, ¿cierto? Que es poner la vida en el centro, más que solamente pensar los ecosistemas como una colectividad. Porque ¿cuál es el problema también de la mirada solamente ecosistémica y no biocéntrica? Que finalmente se reconocen a los otros, a las otras especies, por ejemplo, animales, solamente en términos de número. Entonces no se le reconoce, por ejemplo, el interés que tiene cada individuo de poder vivir. Y ahí es donde entra, por ejemplo, desde la mirada biocéntrica, a diferencia de la ecocéntrica, podrían entrar los derechos de los animales. Entonces se le reconoce, por ejemplo, a otro animal que en la medida que es un ser sintiente, tiene la capacidad de sentir dolor, él tiene el derecho, por ejemplo, de que nosotros, los humanos, no le ejerzamos dolor a él. Y ya no deja de ser, como hoy en día pasa con el delito de maltrato animal, un derecho de los humanos, a no ver esos horrores, porque en el fondo esa fue la óptica por la cual finalmente se reconoce el maltrato animal, porque los humanos no queríamos ver esos horrores y porque sentíamos que en la medida que se generaban esos hechos de violencia, de alguna manera se replicaba para los seres humanos. O sea, siempre el interés tuvo en los humanos, nunca el interés estaba en los animales, porque los animales siguen siendo, desde un punto de vista jurídico, una cosa, un bien mueble semoviente. Entonces es un cambio de paradigma completo. Y desde ese punto de vista, es que, por ejemplo, los recursos naturales ya no se llamarían así, ¿cierto? Porque la mirada de recursos tiene una mirada economicista. Se piensa en cómo ese elemento natural me trae una retribución para el modelo económico o para incluso nuestros intereses personales, sino que empezamos a hablar de elementos naturales y desde la perspectiva jurídica, lo que hemos visto a nivel jurídico comparado, la mejor forma de categorizar a estos bienes comunes es el estatus jurídico de bienes comunes. O sea, de los elementos comunes, de los elementos naturales, pasar a llamarse bienes comunes inapropiables. Esto quiere decir aquellos elementos naturales que no le pertenecen ni a una nación, ni al Estado, ni a nosotros, ni a los privados, sino más bien son elementos comunes a toda la humanidad y a todo el mundo, a la naturaleza en sí misma. Entonces, más que generar una protección en términos de adueñarse, es más bien una protección en términos de reconocer que tenemos que, como sociedad, proteger todos los cuerpos de agua si queremos permitir la vida. Entonces, la vida se pone en el centro, en tanto son elementos esenciales para la vida y no la propiedad, ni estatal ni comunitaria, ni siquiera privada. Por supuesto que esa sería la peor, ¿cierto? Y en ese sentido es donde empezamos a pensar en otras figuras, como puede ser la gestión comunitaria,
el deber del Estado de proteger todos los cuerpos de agua, el deber del Estado de garantizar las prioridades de uso, ¿cierto? Donde la primera prioridad de uso sea el consumo humano, el restablecimiento de los ecosistemas, que vuelva a pasar río donde antes pasaba un río, ¿cierto? Y luego pensemos la soberanía alimentaria y finalmente también lo que podría ser el ámbito de la producción. Entonces, ¿por qué hago toda esta introducción para hablar del modelo económico? Porque finalmente desde esta mirada se revierte todas las prioridades que hoy en día tenemos, en donde actualmente la prioridad está en la economía. O sea, la economía se pone por delante y la naturaleza se pone como un recurso al servicio de la economía. En cambio, yo lo que estoy planteando acá, y que es lo que estamos planteando los movimientos sociales después de años de reflexión, es cambiar toda esta lógica y poner la naturaleza y la vida adelante, y luego veamos cómo generamos desarrollo económico en pos de estas prioridades. Y eso va a significar, por supuesto, un cambio en la matriz productiva, distributiva y de consumo. Uno de los primeros cambios en la matriz productiva que vamos a tener que generar es, por supuesto, cambiar del monocultivo exportador a una mirada del policultivo o empezar a variar a otros tipos de economías, como serían las economías locales, solidarias, etcétera. Incluso innovación y tecnología también. Pero lo importante es que pongamos la centralidad en que tenemos que cambiar esa matriz productiva extractivista o de extracción intensiva de los elementos naturales para su posicionamiento en los mercados mundiales si queremos cambiar estas prioridades. O sea, van a ser varias cosas que van a tener que suceder al mismo tiempo, ¿cierto? La mirada de cómo cambiamos la propiedad, la mirada de cómo hacemos que la naturaleza sea sujeto de derecho y la mirada de cómo vamos cambiando la matriz productiva a través de la promoción de economías que le hemos llamado post-extractivistas o que ya no miran a la naturaleza como un saco de recursos para su posicionamiento en los mercados mundiales, sino que se desarrollan otras economías desde la justicia restaurativa, desde la misma restauración natural, a través de, por ejemplo, la agroecología, el restablecimiento de la semilla ancestral, etcétera, etcétera. Camila, claramente esto es una vuelta, disculpa Rodrigo, claramente esto es una vuelta en 180 grados a cómo concibe o a cómo está concebido hoy día el sistema. ¿Qué pasa con proyectos como, por ejemplo, como el megapuerto, el proyecto a gran escala en San Antonio, el proyecto regadío Cuncumén, que hoy día transformar de secano costero al menos 1.500 hectáreas a regadío tecnificado? ¿Qué pasa con los paltos, por ejemplo, en la zona cordillera de la quinta región? ¿Cómo se debieran adecuar o se ponen en riesgo de cierta manera estos proyectos para ir desmitificando, obviamente, algunos de los puntos que hoy día se plantean desde la empresa Santiago? Sí, yo creo que lo importante acá es entender que todo va a ser en el ámbito de la transición. En todo ese ámbito, o sea, la transición suena fea, pero pensemos que es una transición a un modelo post-extractivista. Es una etapa de primera, de corto, mediano y largo plazo. Probablemente los cambios reales los veamos en 30 años más. Ahora, sabemos que tampoco nos podemos dar tanto tiempo porque la crisis climática y ecológica ya llegó. Entonces, tenemos que hacer medidas que también entiendan la urgencia, ¿cierto? Y que todos nos pongamos a disposición, y por eso un cambio importante también es el cambio de conciencia, porque esto no significa que, bueno, me robaron el agua, entonces ahora yo tengo agua y me tomo unas duchas largas y ahora pongo piscina en mi casa. O sea, en el fondo todos tenemos que también entender que si bien no estamos generando un daño a la misma escala que las grandes empresas, también tenemos que hacer un cambio de conciencia en nosotros mismos, ¿cierto? En entender que somos parte de la naturaleza, que la naturaleza no es un simple saco de recursos, que los elementos naturales también se agotan y que por lo mismo tenemos que también cambiar nuestras propias formas de vida, pasar a la basura cero, entre otras cosas. Yo también promuevo dejar de comer carne, pero eso también tiene que ver con lo que cada quien quiera decidir individualmente. Camila, pero la lo último que estás planteando... ¿Sí? Disculpa que te interrumpa, pero va apuntado a lo mismo que estás relatando, que tiene que ver con el cambio cultural. Nosotros somos una sociedad muy resistente al cambio. Y en ese aspecto, lo que tú planteas y como lo que plantea Manuel, que es un cambio en 360 grados realmente, porque es un paradigma totalmente distinto, ¿cómo se visualiza este cambio cultural, que involucra también una política pública, involucra también una mirada dentro de la Constitución, que se incorpore en todos los aspectos educativos, formativos, que este cambio cultural realmente contribuya a este cambio de paradigma y que realmente en 10 años, ojalá en 15 años, veamos los cambios reales? ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, creo que justamente la nueva Constitución nos está dando esta posibilidad, que podamos poner el horizonte de la sociedad que queremos a nivel constitucional y que establezcamos luego los mecanismos concretos para que esto vaya también permeando en las distintas escalas sociales. Pensemos en los establecimientos educacionales, pero pensemos también en los medios de comunicación, ¿cierto? En lo que se comunica día a día, donde vemos que la sociedad de consumo está instalada también a nivel comunicacional y vamos a tener que hacer un cambio también por ese lado. Pensemos en la mirada a la transición, insisto, también en que esto es corto, mediano y largo plazo. En el caso, por ejemplo, de estos paltos,
no significa que dejemos a estos empresarios sin trabajo, significa que vayamos estableciendo la posibilidad de que vayan cambiando la matriz productiva en la medida que se cierra o se va pensando en cambiar una forma de trabajo, tienen que abrirse otras oportunidades de trabajo, ¿cierto? Y esas oportunidades las que vemos a través de esta mirada de las economías locales. Por ejemplo, voy a poner un caso muy claro. Cuando un capital extractivista en las zonas de sacrificio, por ejemplo, se instala en un territorio, al mismo tiempo que se instalan estas nuevas formas de trabajo, también se destruyen otras formas de trabajo. O sea, por ejemplo, en Quintero se destruyó la pesca artesanal, se destruyó la agricultura campesina, etcétera, etcétera. Entonces se destruyen formas de trabajo y bueno, y al mismo tiempo se intensifica en el caso de las mujeres el trabajo de los cuidados, ¿cierto? Ahora tienen que cuidar también a los enfermos de cáncer debido a la misma empresa que los contamina. Entonces, siempre se piensa en este caso en la mirada, ¿cierto? Como capitalista de la economía, en los trabajos que traen estas empresas, pero nunca se está pensando en los trabajos que destruyen estas empresas también. Entonces, por lo mismo, es que la mirada de la restauración es pensar cómo vamos desarrollando también economías miradas en el territorio, ¿cierto? Entendiendo las potencialidades del territorio desde una mirada más local y no hacemos que los territorios se independicen o tengan una autonomía financiera con respecto a estos capitales también que se insertan y que de alguna manera, también desde esta mirada del Estado subsidiario, ¿cierto? Que dice que el privado haga y yo no hago nada, en el fondo las comunidades terminan siendo muy dependientes también de estas capitales extractivos. Entonces, no desconocemos nada de lo que está pasando en ese sentido. Entendemos que las comunidades hoy en día dependen de esas fuentes de trabajo de las mismas empresas que lo están contaminando y por lo mismo entendemos que al mismo tiempo que estas fuentes de trabajo se van disminuyendo, porque por ejemplo, por decirlo así, se disminuyen, por ejemplo, las hectáreas de regadío y vamos cambiando a agroecología, también se tienen que ir desarrollando a la par otras formas económicas. Y para eso se va a requerir de mucho apoyo y fomento del Estado para ir apoyando estas otras formas económicas desde el turismo, desde la restauración, desde, por ejemplo, la agroecología también, u otras formas económicas para ir también quitándole, digámoslo así, el ancho que hoy en día tiene la economía extractivista en nuestro país, que es la principal fuente económica, por lo demás. Ya, Camila. me queda más que claro, Camila. Muchas gracias. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola Cristian, muy bien. Mira, yo te quería llevar un poco también a tu programa, que tiene que ver con dos partes que me interesan bastante que tú me puedas orientar. Hablas de por una parte hablas de la generación de un Estado plurinacional. Estamos de acuerdo que deben estar conformadas ahí todas las miradas y todas las cosmovisiones que tú bien señalas, desde los pueblos originarios hasta los grupos de pensamiento, la de sociedad civil, etcétera. Y por otra parte, tú, relacionado incluso con lo que está conversando actualmente, hablas de, en términos de la organización territorial del Estado, de la creación de bioregiones, como una nueva forma de administrar el Estado. ¿Qué significaría eso en la práctica o cuál sería tu propuesta en ese sentido respecto a ello? ¿Generación de nuevas regiones? ¿Qué pasaría con la forma de administrar las regiones donde ya se han constituido, por ejemplo, los nuevos gobernadores regionales? ¿Qué pasa? ¿Dónde se incorporan en esta mirada también que tú planteas de incorporar, por ejemplo, regiones o territorios en base al manejo de las cuencas? Porque significaría a su vez también un cambio del sistema de regionalización de los territorios que se componen en ellos. Por ejemplo, yo señalo, para la provincia de San Antonio sería, por ejemplo, lo que se ha pensado muchas veces de la generación de la región del Maipo, por ejemplo. ¿Qué pasa? Muchas preguntas. ¿Qué pasa con las zonas arreicas donde no existe este tema de manejo de cuencas porque simplemente no hay cursos de agua que puedan sustentarlo, etcétera? Te la dejo planteada. Mira, súper interesante los dos temas. Primero, respecto al Estado plurinacional, nosotros lo perspectivamos desde la mirada de que, bueno, estamos ahora en una convención, ¿cierto?, que tiene 17 escaños reservados para pueblo originario. También hay personas que se reconocen de pueblo originario y que no están dentro de esos escaños. Pero entendemos que la mirada no tiene que ser solamente cómo representamos políticamente dentro de la institucionalidad chilena a los escaños reservados, o sea, o a los pueblos originarios también. Ahora, entendemos que esto también tendría, la mirada de los escaños reservados tendría que estar, ojalá, en todo el ámbito de lo público, y eso tendría también que ser una política. Pero no es solamente cómo ellos se insertan en la institución, sino cómo el Estado de Chile
cambia absolutamente para poder incorporar las distintas territorialidades. ¿Y qué quiere decir eso? En el fondo, la mirada la intercultural y el Estado plurinacional desde la idea de que podamos reconocer mutuamente, nosotros como Estado chileno no tenemos nada que reconocer más bien, pero es una forma de decirlo, reconocer mutuamente nuestros distintos sistemas, tanto políticos, jurídicos, incluso también de salud, culturales, etcétera. Porque hoy en día también ha existido, lamentablemente, desde el punto de vista capitalista, ¿cierto?, una folclorización de las comunidades ancestrales, pero no un reconocimiento real de sus propios sistemas políticos, de sus propias autoridades ancestrales, o un reconocimiento, por ejemplo, de también sus propios sistemas jurídicos, lo que le hemos llamado pluralismo jurídico. No quiere decir, ojo, que no tengamos la mirada a los derechos humanos, porque también hay algunos quizá tratamientos jurídicos de los derechos propios, que se llama, que es el derecho de los pueblos ancestrales, que quizás para nosotras y nosotros que llevamos ciertas discusiones nos pueden parecer medio arcaicos, ¿cierto? Pero creo que, y creemos que acá no tenemos que tampoco olvidar que todos los procesos jurídicos que nosotros hemos tenido ha sido también el proceso, han sido luchas, han sido revoluciones, han sido distintas etapas sociales que hemos tenido que pasar. Entonces también tenemos que darle la oportunidad a los pueblos, naciones originarias para que lo hagan, a través también de sus propios sistemas jurídicos. Y creemos que eso también tiene que ir desde la mirada a la plurinacionalidad, el reconocimiento de sus sistemas políticos, de sus sistemas jurídicos, pero también el reconocimiento de su territorialidad, porque para ellos la forma de organización social tiene directa relación con el territorio. La naturaleza no es un ente más, sino que ellos son naturaleza, y la naturaleza está en la centralidad de su forma de hacer economía y política. Entonces, el despojo de los elementos naturales, por ejemplo, en el caso del agua, con las forestales, es justamente un asedio para poder desarrollar su forma de hacer sociedad. Entonces, es parte también de la mirada plurinacional el cómo vamos generando autonomía territorial y podemos también resarcir los daños cometidos y generar esta reparación histórica que tanto nos debemos. Y quizás el primer paso que dimos también fue el día de ya antes ayer, que fue la importancia de poder desmilitarizar el Wallmapu como una intención también de esa reparación histórica que nos debemos. Hay mucho que seguir trabajando en el tema, también hay mucho que cambiar de nuestras propias culturas para poder entender también el grado de necesidad que tienen los pueblos, naciones ancestrales de poder desarrollar sus propias formas de vida, y va a ser un desafío tremendo también en ese sentido. En términos de las bioregiones, la propuesta es pensar claramente la regionalización de otra manera, ¿cierto? Ya no desde la mirada solamente, bueno, siempre ha sido una mirada que siempre hemos dicho economicista, patriarcal, ¿cierto? De las necesidades de los varones también en la planificación de la ciudad, sino más bien una mirada justamente del ámbito biológico, de la naturaleza. Y una de las formas que tiene la naturaleza para poder, bueno, restaurarse, para poder sobrevivir el tiempo, es, por ejemplo, lo que tiene que ver con los ciclos naturales. Y ahí el ciclo del agua, a través de las distintas cuencas, tiene un rol preponderante y fundamental. Y esto también va a significar un ámbito importantísimo en la planificación, porque hoy en día, por ejemplo, estamos acostumbrados, ¿cierto?, a desviar cursos de agua, a generar viviendas en sectores en donde no están las condiciones naturales, en donde se puede generar alusiones. O sea, eso ya no debiera ocurrir, porque en el fondo vamos a planificarnos en función de cómo la naturaleza también tiene sus propias formas de poder restaurarse, sus propias formas de poder mantenerse en el tiempo, reconocer, por ejemplo, las memorias hídricas, es decir, por donde pasó agua, lo más posible es que años después vuelva a pasar agua, en cualquier tipo de catástrofe natural que pueda pasar más adelante, pero más bien fue una intervención nuestra de no entender que por ahí pasaba el agua. Entonces, creemos que eso es importantísimo desde la mirada de esta perspectiva, ¿cierto? Ya veníamos diciendo, biocéntrica, ecocéntrica, el poder entender que el componente territorial y natural es esencial en la manera de hacer ciudad y la manera de hacer ruralidad. Y en eso también es otro punto pendiente, ¿cierto? No existe ningún tipo de planificación rural actualmente, sino que solamente se planifica la ciudad en términos de expansión, ¿cierto? Siempre se piensa que la ciudad se tiene que seguir expandiendo y no pensamos en, por ejemplo, la posibilidad de que la ruralidad se expanda y sea la ciudad la que se encoja, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando también tenemos que ver cómo la ruralidad, la urbanidad también va conversando desde esta mirada
insisto, biocéntrica, donde se pone a la naturaleza y sus formas de restauración también al centro. Y la planificación por cuenca viene a ser una forma también de hacer esta planificación. No es la única manera de poner a la naturaleza en el centro, ¿cierto? Es una de las maneras, pero es también la manera que ha tenido mayor acogida, incluso de otros convencionales, porque se entiende la importancia de las cuencas. Se entiende la importancia de que los ríos, por ejemplo, sean la centralidad de la forma de hacer economía, política y sociedad, como lo ha sido, bueno, como lo fue también en las primeras generaciones humanas, ¿cierto? Y no un río que divida comunas, como pasa hoy en día, porque generalmente los ríos se están tomando como una forma de división entre comunas y no como la centralidad de una comuna. Entonces, desde esa mirada es probable, obviamente, que cambien las estructuras regionales, pero es parte también de un proceso que se venía haciendo hace tiempo. Ojo, igual hace varios años que ciertos territorios han solicitado generar nuevas regiones porque sienten que existen dinámicas comunes y creemos que ahora este proceso va a ser un cambio importante, sustancial, pero tampoco va a ser algo tan nuevo a lo que ya ha ido ocurriendo en el fondo en los últimos años. Por supuesto que van a tener que cambiar las autoridades y en eso yo no tendría miedo, porque creo que no solamente las autoridades locales, ¿cierto?, van a cambiar, sino que probablemente, por ejemplo, si se cambia la forma del Congreso, también esas autoridades van a cambiar. Si se cambia la forma del Poder Judicial, también también probablemente tengamos que elegir democráticamente ciertas autoridades del Poder Judicial, siendo que antes no se elegían. Entonces, también démonos la libertad de poder cambiar esas estructuras en base a lo que la sociedad quiere y luego generemos los artículos transitorios, etcétera, para llamar nuevamente a elecciones en base a estos nuevos cargos que se creen o a estas modificaciones de cargo también. No olvidemos, estamos también ahora en un proceso de primarias presidenciales, pero por lo más probable es que el sistema presidencialista no se mantenga en el proceso constitucional, sino más bien cambiemos a un sistema semipresidencialista o parlamentario. Entonces tampoco nos tendría que asustar que el día que probablemente la labor de este presidente que se elija no dura los 4 años, sino que dure menos porque se va a cambiar la figura. Así que yo al menos en ese sentido no tendría esos miedos, porque creo que es parte también de salir de la caja, ¿cierto?, de las posibilidades que nos tenemos que dar, siempre y cuando lo hagamos con la seriedad que lo amerita, con los plazos, con los cambios en el sistema jurídico específico, porque no solamente la Carta Magna, ¿cierto?, tiene que cambiar, sino que también tiene que adecuarse toda la regulación específica. Siempre que lo hagamos con esas rigurosidades, yo creo que no habría ningún problema en hacer todos estos cambios y por lo mismo que también nos estamos dando esta posibilidad. ¿Te gusta la idea? Disculpa, Rodrigo, para seguir. Camila, en ese sentido, bueno, nosotros también entendemos que el proceso de regionalización es un proceso súper permanente, que es muy, muy dinámico además, pero tenemos por otro lado que de alguna manera como se ha tomado este proceso de regionalización para otros fines. Nombro la región del Ñuble. De repente uno no entiende cómo se genera una región del Ñuble, siento que al momento de constituirse como nueva región pasa a ser al tiro una de las regiones más pobres y una de las regiones que tiene más disparidades territoriales y una de las regiones que tiene menos PIB, por ejemplo, a nivel país. ¿Y ahí por qué la pongo? Porque de alguna manera vamos a tener que cambiar de perspectiva, también pensar si vamos de un estado regional con una nueva mirada o vamos a un estado federal, entendiendo que es súper heterogéneo el país, que hay muchas disparidades territoriales y que yo le planteo muchas veces que también estas disparidades territoriales tienen mucha relación con las desigualdades que vienen después del neoliberalismo. Y ahí, en esos términos, ¿cómo se plantea también incorporar las otras miradas que tienen que ver con, por ejemplo, con los pueblos originarios, que tienen otro concepto de territorio? Va a ser un ejercicio súper complejo, además, que sería súper bueno que tú nos pudieses mostrar esa mirada. Sí, yo creo que justamente lo que hablábamos hace un rato, la regionalización o este nuevo proceso, ¿cierto?, de ordenamiento territorial y planificación, tiene que ir sí o sí de la mano con la descentralización, si no, no tiene sentido, ¿cierto? O sea, que sigamos generando nuevos territorios empobrecidos porque dependemos de la economía centralizada, no tiene sentido. Entonces, va de la mano con la regionalización, la descentralización en términos de autonomía política y financiera. En términos de autonomía política, por supuesto que tenemos que darle mayor autonomía a las autoridades también a nivel local, pero ojo, no solamente pensemos la descentralización política en términos de, por ejemplo, darle más poder a los municipios, sino más bien más poder a las comunidades y territorios también en la participación de lo que se hace en esos municipios. O
sea, municipios corrompidos tenemos muchos, ¿cierto? Y también lo vemos incluso en estas colusiones que existen entre municipios, inmobiliaria, que luego llegan y cambian los planes reguladores, la gente se entera después. O sea, tenemos también que tener la mirada de que cuando pensamos en la distribución de los poderes, no solamente son los tres poderes, judicial, ejecutivo, legislativo, y en el caso, por ejemplo, del ejecutivo a nivel local, municipio, sino que es también cómo vamos construyendo este cuarto poder que quizás le ponemos otro nombre, ¿cierto? Pero que le llamamos llamado el poder popular, en donde podemos establecer mecanismos de democracia directa a través de referéndum revocatorio, a través de referéndum para tomar decisiones públicas, a través también de... bueno, en el caso del Congreso, por ejemplo, generar iniciativas populares de ley, urgencias populares, y quizá en el caso del ámbito local también generar algunos procesos de iniciativas populares para poder también establecer las formas de ordenamiento. O sea, tiene que ir de la mano la descentralización política también con la mirada de cómo la ciudadanía y las comunidades se van haciendo parte. Porque hoy en día una de las grandes reivindicaciones tiene que ver con que justamente desde el ámbito de la participación ciudadana, que no es vinculante, hoy en día las comunidades no pueden decidir por una empresa que se viene a instalar en su territorio y a destruir todas sus economías y todas sus formas de vida. Así que por lo mismo es que necesitamos también que esto venga de la mano con una participación efectiva y con una mayor vinculación de los territorios en la toma de decisiones. Y a su vez lo que hablábamos de la economía financiera. O sea, no puede ser que sigamos dependiendo de economía de Santiago y aún peor, de economía transnacionales, ¿cierto? De empresas transnacionales que se vienen a instalar en el territorio para hacer para obviamente llevarse los capitales a sus países, a depredar el territorio y básicamente exportar agua, porque eso es lo que se hace, se exporta agua, se exporta tierra, se exportan todos los elementos naturales y se deja al territorio totalmente saqueado. O sea, no podemos pensar en permanecer en esa forma de economía y es por eso que estamos también pensando en que el Estado tiene que apoyar a la restauración ecológica y al mismo tiempo a estas economías, al desarrollo de estas economías locales, solidarias, que tienen otra mirada mucho más arraigada en el territorio y que entienden también cómo generar una mirada recíproca, ¿cierto?, desde el buen vivir entre pueblos, territorio y naturaleza. O sea, eso tiene que ir de la mano también en la descentralización y por eso también es un tema tan importante, tan complejo y que debiera tener un capítulo aparte en la Constitución, porque hoy en día vemos que el ordenamiento territorial del Estado se subentiende, ¿cierto?, del ordenamiento político, cuando en realidad el ordenamiento territorial del Estado tendría que ser un eje fundamental y totalmente diferenciado de los otros capítulos, ¿cierto?, de la Constitución, y creo que eso se va a lograr también con la mirada ancestral y la mirada plurinacional que va a ser tan importante. Camila Zárate, constituyente del Distrito 7, nos representa San Antonio en la Convención Constitucional, tiene una interesante mirada, no solamente que nos cambia el paradigma, que hay que entenderla, pero que también nos deja un análisis bien profundo, porque nos dice, hay que calmar la expectativa, todos estos son procesos de transición, como dice Camila, que van a tener que empezar a desarrollarse una vez que la Constitución sea aprobada, esperamos, por toda la amplia mayoría de los chilenos. Nos queda un minuto, Camila, solamente para cerrar, quería preguntarte cómo se pide o cómo se va a trabajar en esta semana en un ambiente de paz, entendiendo primero la situación de los presos de la revuelta que tú mencionabas al principio. Es inevitable comentar lo que pasó el día viernes por la noche o por la tarde-noche, lamentablemente en el sur de Chile, donde efectivamente muere un comunero mapuche. Se pensó en un principio incluso que era Ernesto Yaitul, hijo de Héctor Yaitul, quien es el líder de la CAM, de la coordinadora Arauco Mayeco. Con este tipo de actos, ¿cómo se va a seguir trabajando en este proceso de paz que ustedes buscan? Sí, sabemos que estamos en un escenario complejo, pero bueno, lo que ya solicitamos y esperamos que ahora hacerlo, bueno, con mucho más ímpetu, es la desmilitarización del Gualmapu. O sea, no podemos, en este ambiente de impunidad, ¿cierto?, y de militarización, poder desarrollar sanamente el proceso constituyente que la sociedad pidió, ¿cierto?, que la sociedad demandó. Y es un requerimiento que le hemos hecho al Poder Ejecutivo, vamos a seguir haciéndolo, no podemos permitir esta militarización, no podemos permitir que mientras estamos redactando la Constitución para el Chile de los próximos 50 años, al mismo tiempo se estén asesinando a comuneros mapuches que también tienen una lucha, ¿cierto?, que es legítima, la lucha por la autonomía territorial, por el desarrollo de sus derechos colectivos, que ya lo venía diciendo, hoy en día están impedidos por empresas forestales en sus territorios. Entonces, desde ese punto de vista también me gustaría manifestar mi solidaridad con el pueblo nación mapuche, con el territorio y también con la familia del comunero que finalmente se identifica
como el comunero asesinado y que cae, ¿cierto?, en este enfrentamiento, que también, que insisto, es un enfrentamiento legítimo desde la mirada de la autonomía y la reparación ancestral que como país nos debemos. Camila, solo agradecerte el espacio en esta semana que ha sido ultra agitada para ustedes, que parte de nuevo con las reuniones. Solo desearle éxito a ti, a los 155 constituyentes. Es verdad, inevitable tener altas las expectativas, las tenemos, pero también entendemos que son procesos de largo aliento, que falta todavía un par de meses para que esté ya definido, pulido el reglamento. Luego de eso recién comenzar la redacción de la nueva constitución, así que vamos a seguir de cerca y ofrecerte desde ya este espacio del Constituyente, este programa que ya está en su segunda temporada, para que obviamente nos podamos reencontrar todas las veces que sea necesario, para que ocupe este espacio para llegar a la comunidad de San Antonio y además hacerte parte de los futuros webinars que vamos a generar con la comunidad de San Antonio para que esté en contacto permanente también contigo como representante de nuestra zona. Sí, besos también, muchos cariños a las vecinas y los vecinos de San Antonio. Tenemos una sede también en San Antonio, por si nos quieren llevar algún documento, alguna iniciativa, vamos a recibirles ahí con los brazos abiertos también. Nos estamos viendo. Un abrazo, gracias por tu participación. Que estén muy bien, Camila, muchas gracias. Chao, un gusto. Gracias. Camila Zárate, invitada entonces hoy día al programa Constituyente. Resumen, muchachos, nos quedan 5 minutos de programa. ¿Qué les pareció en general? A mí me pareció estupendo, creo que sentir o escuchar otras miradas que puedan comenzar a instalarse en la conversación de la nueva Constitución me parece súper relevante, cambiar este paradigma del neoliberalismo al poner por delante o poner en primer lugar la tierra, el ecologismo, por decirlo de alguna manera, me parece de una lógica súper actual, además, tomando en consideración todos los procesos que la tierra está llevando a cabo en este último tiempo. Y qué mejor muestra de los procesos que han ido por el sentido contrario con el neoliberalismo tiene que ver con el uso intensivo de los recursos naturales, con la degradación de la tierra, con la sequía, con el robo del agua. Así que todos esos procesos que ella los comenta súper bien en términos súper también pragmáticos, tienen como mucha cabida en esto. Yo creo que va a ser súper relevante que ella pueda tener la capacidad de generar esta apertura en los demás constituyentes para instalar estas temáticas que son para mí muy relevantes. Sí, yo opino lo mismo que Cristian, muy clara ella. Aparte toda esta mirada que es un cambio en 360 grados de pasar de un modelo extractivista a un modelo económico que considere el biocentrismo de instalar a la naturaleza por sobre el ser humano, y nosotros realmente incorporarnos nuevamente como a esta cadena trófica que en algún momento nos salimos y gobernamos la cadena trófica, pero seguimos siendo parte de ella. Me gustó bastante, muy clara. Creo que la forma de responder las preguntas con un contexto desde el punto de vista jurídico permite también a las personas que nos siguen, nos ven, poder empezar a entender para dónde va esta mirada. Y por otro lado, también lo fundamental que es explicar que esto es gradual en el tiempo y no es simplemente algo que va a cambiar de un día para otro. Yo creo que esas explicaciones son necesarias, poder escucharlas de los convencionales constituyentes, y yo creo que ella lo logró. Así que un 7, me gustó a mí la Camila desde el punto de vista de cómo plantea su visión. Sí, oye, en una región que estamos particularmente, disculpa Manuel, en una región que estamos particularmente como en una permanente bisagra, ¿no? Con estos procesos de desertificación, donde cada vez el norte chico se nos viene acercando más y ya vamos en Quillota, por decirlo de alguna manera. Y es así, pues, el cambio climático se viene, ya estamos. No para. En él no para y no tiene para cuándo, y estos fenómenos, claro, hay que contextualizarlos también en una perspectiva mundial, planetaria, pero también los procesos internos que se llevan a cabo en los territorios de extractivismo claramente ayudan y confabulan para que la tierra se siga secando y para que no siga lloviendo y para que la gente siga empobreciéndose en función del latifundo, de la concentración al final. Sí. Oye, junto con invitar a la gente que se suscriba a nuestro canal de YouTube, ahí está, Rodrigo está abajo tuyo, ahí al lado de Cristian, ahí al otro lado, ahí está. Suscríbase a nuestro canal de Constituyente, active la campanita para que le lleguen ahí todos los martes la información de que estamos al aire, estamos en vivo con ustedes para que nos puedan ver y puedan ir conociendo a los constituyentes. Junto con eso, los CEO, chiquillos, que son los que
los que posicionan los videos en las redes sociales y manejan todo lo que es las estrategias de marketing, hablan de las keywords o las palabras clave. Yo quiero destacar en este programa de hoy día y como término de esta semana, 3 palabras claves que creo que son relevantes para entender el proceso. Y una es esta, que es la gradualidad. Lo escuché en una entrevista, lo decía recién a Stingo, y se lo volvió a escuchar ahora a la Camila Zárate, y creo que es súper importante que la gente entienda que esto no es borrar con la mano, incendiar Roma y construirla desde las cenizas, no. Creo que todo cambio a la Constitución, para ir terminando con estos mitos, tiene que ver con procesos de gradualidad. Porque lo que plantea ella de este cambio de paradigma que conversaba con Rodrigo, que es muy relevante, que en el fondo entender la naturaleza hoy día como un ente, como un actor vivo de la comunidad, entenderlo como una persona, es decir, entender que la naturaleza tiene derechos, es un cambio brutal de paradigma de lo que hemos entendido hoy día como política extractivista, como decía Cristian muy bien, por años a través de este modelo neoliberal. Pero son procesos graduales. Esto no significa que aprobada la Constitución mañana la gente que trabaja en los paltos en la Quinta Cordillera van a quedar sin pega, o que se bloquea el proyecto Puerto a Gran Escala, o que se acaba el proyecto de regadío Cuncumén. Son cambios absolutamente graduales y creo que eso es súper positivo entenderlo de esa manera. No sé si lo compartan ustedes. No, totalmente de acuerdo. Tiene que ser gradual, y como también yo le planteaba ahí a la convencional, que hay un tema cultural de por medio. Si no somos capaces de como sociedad de integrar estas cosas ya al modelo educativo de formación permanente, el proceso se hace más dificultoso, porque al fin y al cabo involucra un cambio cultural. Y nosotros somos como sociedad un poco resistente al cambio, tenemos muchos temores, somos una sociedad que está como acostumbrada y medio adoctrinada en el miedo. Entonces estas cosas, si no se clarifican, generan desequilibrios, pues, inquietudes en las personas. Yo creo que viene en ese aspecto en transmitir con mucha claridad que esto es gradual. Oye, interesante también en el sentido de que estamos viendo que los medios, que estamos viendo que el Mercurio está diciendo, no sé, que se está validando la violencia como método de negociación política, etcétera, etcétera, y vemos que estas convencionales constituyentes como Sting o como la misma candidata, o sea, con la misma constituyente que estuvo hoy día con nosotros, lo plantea con una suavidad y una gradualidad, como planteamos acá en la idea de fuerza, súper potente. La gente tiene que entender que tiene que escuchar a los constituyentes y que tiene que participar en estos procesos que se llevan a cabo en los territorios para primero interiorizarse y después aportar. El tema de la gradualidad que se plantea es súper relevante porque la gente va a tener que empezar a dejar de tener miedo en estos procesos y va a tener que empezar parece que tener que leer menos el diario para que podamos entender que estos procesos son así, son graduales, no van a llegar a quitarle al empresario toda su empresa y su industria de un plumazo. Tampoco vamos a pasar a, no sé, a que vamos a perder todos los que tenemos un terreno, qué sé yo. Chilezuela. Claro, sí, eso es lo que se está instalando y eso es lo que la comunidad debe entender, que no va a ser así, que lo están diciendo convencionales constituyentes que ya deben haber estado conversando esto dentro, que también deben estar conversando de que tienen que mostrar estas señales porque entienden también que un proceso democrático instalado debe estar en esta lógica. No podemos borrar todo de un momento. O sea, sí, claramente va a suceder que van a haber algunos que van a ser un poco más, yo siempre le digo palabra bolchevique que otros, van a ser un poco más más suaves y van a ir también, pues el otro menos de un tercio va a estar también tratando de tirar por su lado, pero esa tensión se va a dar, pero también va a estar siempre marcada, al parecer, en el marco del respeto, de la institucionalidad y sobre todo de una gradualidad, como se plantea, que lo inmediato es una súper buena señal. Claro que sí. Segunda palabra clave, chiquillos, de la semana: presos de la revuelta. Y aquí yo también rescato lo que dice Camila Zárate en el fondo, es decir, aquí no se trata, porque mira, y aquí es bueno, y lo que dijo Cristian es súper importante. Yo creo que la pataleta del gobierno de no tener las cosas listas para la constituyente, obedecía que sabía que uno de los primeros puntos que se iba a abordar era el tema de la solicitud de presos de la revuelta. Y salieron los constitucionalistas diciendo, no, esto no está dentro de las atribuciones de la Convención Constitucional. Y en el fondo lo que hizo la Constitución fue lo que adelantamos nosotros la semana pasada, fue hacer una carta que se envía al presidente de la República y dice, presidente, nosotros creemos que esto es lo que hay que hacer. No está exigiendo que se haga, pero está diciendo, mire, en un marco de paz requerimos trabajar con tranquilidad, pues no puede ser que nos lleguemos al Congreso en Santiago todos los días a sesionar y tengamos afuera todos los días las familias de los presos de la revuelta gritando libertad por ellos. Y es súper clara la Camila al decir también, esto hay que revisarlo, y tiene que haber un organismo autónomo que lo revise, como el INDH, que diga, mire, este es el listado de gente que efectivamente
son presos de la revuelta y no el gallo que iba arrancando con la tele con el refrigerador después de un saqueo. Oye, Manuel, y en la misma línea, nuevamente el gobierno lo hace mal, con reacciones del vocero de gobierno y aparte del presidente en Uruguay, manifestando que las señales de este documento son malas señales y todo un cuento. Entonces, nuevamente el gobierno está tomando esta visión y propuesta que le emite directamente los convencionales constituyentes de forma negativa. Entonces, hay algo extraño ahí, oye. No sé, que me pasan muchas cosas, no sé si es una tontera de una miopía tremenda desde el punto de vista del gobierno o simplemente son errores que son pensados, ¿cachai? Son meditados. Entonces ahí hay un tema que hay que tener muy claro y hay que observar muy bien ahí al gobierno cómo se está comportando frente a este tema. Que es La paz relevante social, para esta paz, Sí. ¿cachai? Para este equilibrio. La paz social significa tener medidas de escarmiento para algunos, que son pocos, que son los denominados presos de la revuelta, para que los otros no sigan esa, comillas, misma senda de la violencia y todo eso, y si te va a pasar lo mismo si estás en lo mismo. La gente, o sea, estamos en la Constitución porque la gente estuvo en la calle. Exacto. ¿Qué más que eso? O sea, Y lo que hay gente que los considera hasta héroes. Claro, y lo que planteaba Camila también, que hay que revisar muy bien todo lo que involucra esas causas, como lo que explicaba con el coterráneo que tenemos acá en San Antonio, que está acusado de homicidio simplemente porque el funcionario de la PDI manifestó verbalmente que la persona lo quería matar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cachai? En algunos aspectos como que las pruebas son tan livianas y no contundentes que tú decís, ¿qué está pasando? Si no hubiese pasado algún familiar de nosotros estaríamos en esa vara también. ¿Cachai? Que realmente existan pruebas objetivas que permitan hacer un proceso judicial y lograr una condena si es que corresponde, pero en estos casos yo creo que no es el único, sino que son varios y eso es un poco vergonzoso, ¿cachai? Desde de la justicia, yo creo que ahí hay un tema también que hay que tener ojo. No, vuelvo a reiterar lo mismo, o sea, la muerte del comunero mapuche el viernes es ponerle es tirarle, apagar el incendio con benzina, o sea, no entender que lo que se requiere hoy día es paz, bueno, vuelvo a decir, yo creo que es una tosudez del porte un buque. Algunos dicen como en el tenis que estos son errores no forzados del gobierno, yo creo que tienen que ver con tosudez nomás de no torcer un brazo, de entregar hoy día las facilidades para este nuevo Chile. Y palabra final, muchachos, yo creo que es esperanzador, porque después de hablar de la gradualidad y de la forma en que se está planteando el tema de los presos de la revuelta, creo que nos abre un camino tremendamente esperanzador para lo que viene. En mi corazón, Manuel, Cristian, hay esperanza de que este proceso yo creo que va a llegar a buen término, va a pasar por todos estos hechos tormentosos, vamos a tener que aguantarnos un gobierno hasta marzo del año 2022, a lo mejor con estos errores no forzados, intencionados de mi punto de vista, pero yo creo que va a llegar a buenos términos y como vamos a seguir semana tras semana este proceso, yo creo que vamos a estar ahí viviendo la concho. Así que yo creo que cada vez más va a ir aumentando, yo creo que esta esperanza de que esto realmente sea un beneficio para Chile, para todos nosotros y las futuras generaciones. Esperanzador porque también hay procesos de diálogo, como se ha señalado, que se están llevando a cabo en la interna seguramente, donde también se ha traspasado la lógica de los partidos, de las mismas coaliciones que forman parte de esto. Mucha conversación, yo creo que ha sido mucho de escuchar. Y claro, es esperanzador pensar que Piñera se va súper luego y que seguramente la persona que llegue, cualquiera que sea, va a tener menos tosudez y va a generar procesos democráticos mayores. Y ahí también hay que pensar en cómo se van a alinear los constituyentes con uno y otro candidato, que es otro debate temazo, que hay que plantear. Temazo. Claro, es un temazo que hay que plantear porque al final seguramente se van a ir con el que genere también más garantías al proceso constituyente. Sí. Y ahí hay muchos que van a perder y hay muchos más que van a ganar de los candidatos que están al menos hasta el momento vislumbrándose. Es verdad. Algunos van a desaparecer del mapa políticamente, y otros van a aguantarse el año que tienen que aguantarse para no tirarse nuevamente a una candidatura, y claramente yo creo que vamos a tener muchos convencionales repetidos en un futuro como parlamentarios. Y como es que tienen un plazo de ¿cuántos años para poder? Un año para poder ser candidato. Un año. Claro. Sí, yo creo que nos quedan dos temas en el aire, que es para la próxima semana. Uno de ellos, que lo dejó la Camila instalado, que creo que no es menor, y es que se abre la posibilidad de elecciones generales al término de la nueva Constitución. Y de cambiar a todas las autoridades. Es decir, los que están peleando hoy día por ser parlamentarios, ojo para que no se endeuden más de la cuenta, porque es probable que el periodo les dure poquito
Y lo mismo para los senadores. Si Chile va a ir por la vía de un Congreso unicameral, senadores y diputados van a tener que ahí ver quién queda, digamos. Y también lo mismo con el presidente de la República. Y con los gobernadores regionales, porque ella planteó que no había que tenerle miedo a esos procesos de, por ejemplo, un cambio de paradigma, un cambio de mirada, un cambio de regionalización, que involucre otra forma de organizar el Estado, o de las regiones, perdón. Así que claro que hay que estar mirando eso, que no se endeuden tanto como tú dices, pero al final eso es como lo de menos, la verdad. Sí. Oye, este domingo son las primarias, ¿no? Si no me falla la memoria. Sí. Este domingo 18 son las primarias y no nos podemos ir sin un approach, po. ¿Quién gana la primaria, Rodrigo, Cristian? Dejémoslo lanzado, a ver si le apuntamos, en una vez nos transformamos después como en el mago de la polla gol. ¿Ah? Yo creo que va a ganar Lavín, es la de la derecha, y Jadwe, pero muy peleado, yo creo, disputado con Boric. Hay que ver ahí si gana Lavín. Yo creo que va a ganar Lavín, debiese ganar Lavín, pero también creo que hay mucha gente de la derecha un poco más dura que va a querer votar por Boric para que no salga Jadwe. Que el mundo gigante que es el de los independientes y los que no militan en los otros partidos políticos. Así que, bueno, por lo pronto sí creo que va a ganar Jadwe y con un buen margen, pero también está esta, digamos, duda de por cuánto gana Lavín respecto a lo que le pueda dar a Boric, en ese sentido. Lavín debiese imponerse por harto, porque la maquinaria la tiene mucho más aceitada, es un experto, más allá que haya perdido la mayor cantidad en la grande, digamos, la nacional y en la senatorial, la ha perdido, pero la municipal siempre las gana. Y ahí claramente el fuerte van a ser Santiago, como siempre, centralizando el voto y arrasando en algunas comunas que son las más de derecha históricamente. Sí. Vamos a ver qué pasa, pero no creo que esté tan entretenido como las otras elecciones que han habido en el último tiempo, la verdad. Oye, y lo relevante, disculpa Manuel, lo relevante va a también ser que tengamos mucho ojo en cuántas personas votan. Sí. Es que aquí va a ganar el que acarree más gente, yo se lo digo honestamente. El que acarree más gente para la primaria va a ganar. Y por eso te digo que tenga la maquinaria mejor armada. Comparto con Cristian que la maquinaria ahí, se nos dio vuelta Rodrigo, comparto que la maquinaria la tiene Lavín en la derecha, aunque Sichel yo creo que ha crecido. No sé si es suficiente para ganarle Lavín, pero creo que Lavín va a ganar. Y yo creo que el margen entre Jadwe y Boric va a ser bastante menor de lo que esperamos. Yo creo que Boric ha crecido muchísimo. Sí, se ha abierto a un formato un poco más esperanzador, agarrar un poquito más de gente de la centroizquierda, que no lo ha hecho Jadwe, con su discurso. Yo creo que va a crecer mucho Boric. No sé si le alcance para ganarle, pero todo indica que Jadwe y Lavín deberían ser los que pasen a la presidencial. Y eso va a despegar además a los candidatos que vengan, porque la lista del pueblo, con ese resultado, se nos instala la lista del pueblo, lo más probable con Sharp en Valparaíso, y lo más probable es que se genere el desembarco de como dicen algunos ahí, de la princesa de Aguita, de la actual presidenta del Senado, Yanna Proboste, que va a quedar clarito, digamos, que lo más probable es que sea candidata en los próximos días. ¿Concuerdan o no? Ahí Rodrigo se le metió una bulla, Rodrigo. ¿Está ahí o no? Una bulla. Sí. Ahí nos quedó en la parte final. Pero eso es, así que esperar lo que pase el domingo. Por lo pronto, nosotros nos vamos a encontrar el próximo martes con otro invitado constituyente como cada martes. Así que un abrazo, Cristian, y buen resto de semana, para lo que queda. Gracias. Rodrigo se nos pegó, pero bueno, nos despedimos de él también y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Chao.